de Él, a escuchar de Él, a disfrutar de Él, más de Cristo. Y eso es lo que hemos querido hacer en esta mañana. Gracias, Ana, por ese ministerio al piano. Y hermanos, esa es la realidad. No estamos aquí para escuchar la voz de un hombre, estamos aquí para escuchar la voz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y deseo en mi alma que al salir hoy de esta reunión salgamos amando más al Señor, más su palabra, con más expectativa de su venida y más gozo en nuestro corazón. Vamos a leer varios pasajes en el Nuevo Testamento, empezando en Mateo 1:21. Mateo 1:21. El título de este mensaje es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21, podéis abrir ahí las escrituras. En Mateo 1 y versículo 21, solamente un versículo, vamos a leer. Conocemos bien también este pasaje en el Nuevo Testamento, pero Mateo 1:21. Dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vayamos también a Lucas 1:30 al 31. En Lucas 1:30 al 31. Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y por último, en Lucas 2:21. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra, pero al exponerla, soy consciente que solo el Espíritu Santo puede llevarnos a un entendimiento pleno de tu palabra. Por eso te pido, Señor, por mí mismo, para que yo no sea estorbo a la obra de tu Espíritu y para que podamos, Señor, entender más profundamente tu preciosa palabra. Gracias por ella, gracias por tus promesas y, Señor, así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, ese es su nombre. En el Antiguo Testamento y en la cultura hebraica, cada vez que una persona recibía el nombre, tenía que ver mucho con su carácter, con su manera de ser, con sus promesas o con alguna relación con su propia familia. Los nombres no eran dados, como hoy día pasa, simplemente porque a uno le gusta cómo suena o porque lo ha visto en la tele en algún actor de cine favorito, sino que los nombres indicaban lo que esa persona era, vivía o sentía. Es interesante notar aquí en las Escrituras que antes incluso que el niño fuera concebido en el vientre de María, recibió el nombre Jesús. ¿Por qué ese nombre? Debo decir antes de continuar adelante que estoy utilizando el nombre en castellano, en español, porque estoy hablando en la lengua de Castilla. No estoy hablando en inglés, sino diría otra palabra, o en alemán. Y por eso aquí cuando leemos el nombre aparece en castellano el nombre Jesús. Pero la Biblia no fue escrita en castellano y en especial el Nuevo Testamento no fue escrito en castellano, fue escrito en griego. Y cuando leemos en el original griego, el nombre más o menos suena como Jesús. Ahora, ¿por qué así ese nombre en griego? Algunos dicen que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Probablemente, aunque las pruebas históricas y de texto todavía no dan esa certificación. Pero aun si fuera así, su nombre entonces sería en hebreo. Sin embargo, es interesante notar que Dios en su soberanía y voluntad escogió el griego para comunicarse con la gente de aquel momento. El Señor, como veremos más adelante, en el libro de Apocalipsis es llamado el Alfa y la Omega del alfabeto griego. Alfa, Omega. No es llamado Aleph en hebreo. Dios quiere comunicarse tanto con la mentalidad griega como con la mentalidad hebraica. Por eso aquí en el Nuevo Testamento
el nombre dado a Dios mismo, porque Cristo es Dios. En su ministerio de 33 años, no fue el tetragramatón, no fue Elohim o Adonai o El Olam. El nombre dado a ese santo ser que nació en el vientre de María fue Jesús, Jesús. Ahora bien, ese nombre en hebreo, Yoshua, era un nombre bien conocido. De hecho, hay un libro en la Biblia que recibe ese nombre. Nosotros lo hemos traducido también. No le llamamos el libro de Yoshua, le llamamos el libro de Josué. La palabra es la misma. Y lo que significa en la traducción o transliteración es Jehová, el Señor, Adonai, es mi salvación. ¡Qué nombre tan precioso! ¡Qué nombre tan glorioso recibió nuestro Señor al decir Jehová es mi salvación! Ahora, recordad que Él fue pequeño, fue un bebé. Y sin querer entrar en cosas que no sé seguro, solo puedo imaginar, pero en esta introducción mi mente pasaba por algunas ideas que tenía y podía imaginar a Miriam, su madre, en el pequeño pueblo de Nazaret. Es un pueblo pequeño. Cuando estuvimos aquí en unas ruinas muy cercanas a donde vivimos, un poblado ibérico, aquí en Sardañola, si alguna vez habéis estado en un poblado ibérico, os daréis cuenta lo apiñado que estaban las casas. Nazaret, un poblado también que nosotros visitamos hace ya 2 años, ahora hoy, o estas fechas, es un poblado pequeño, era un poblado pequeño. Así que los niños corrían en las calles y jugaban en las calles. Y yo puedo imaginarme esta escena, y perdonadme porque lo estoy como mundanalizando mucho, no, pero sí terrenalizando mucho. ¿Podéis imaginar al Señor Jesús jugando? ¿Verdad que sí? Ya sé que hay un evangelio por ahí que dice que el Señor Jesús hacía con sus manos figuritas de barro, palomas de barro, las soplaba y les daba vida. Yo no sé si el Señor Jesús hacía eso son especulaciones. Y lo mío también son especulaciones, pero quiero marcar un punto. Cuando María llamaba a Jesús para comer, Él le debía decir, Jesús, es la hora de comer. Yoshua, ven a hacer tus deberes. Yoshua, ven a ayudar a tu papá en el taller. Yoshua, ven a limpiar. La Biblia dice ahí en Mateo que Él creció en edad y en favor para con los hombres y para con Dios. Es el resumen de 30 años de ministerio del Señor Jesucristo. Es lo único que sabemos de Él durante esos años. Pero cada vez que Miriam llamaba a Yoshua, a Jesús, estaba diciendo, Dios es mi salvación. Estaba diciendo, Adonai es mi salvación. Jehová es mi salvación. Y por supuesto, el nombre mismo de ese ser santo, Dios humanado, se convirtió en un mensaje para todo aquel que escuchaba su nombre en los tiempos en que estaban viviendo Israel, bajo el puño y el brazo de Roma. Cada vez que María o José llamaban a ese niño, estaban diciendo, Dios el poderoso es nuestra salvación. Y hermanos, puedo imaginar ese glorioso nombre publicado, anunciado en ese pequeño pueblo de Nazaret. Pero Jesús, así conocido entre aquellos que le vieron crecer, pronto va a convertirse en el nombre clave para aquellos que le siguen. Una mujer clamó a Él, un anciano clamó a Él, un paralítico clamó a Él, un hombre leproso clamó a Él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese nombre glorioso, Jesús, ese nombre utilizado también cuando en aquella terrible cruz fue puesto en un madero y sobre su cabeza un título escrito, Jesús el Cristo, el Rey de los judíos. Jesús, por lo tanto, se convierte en un nombre glorioso para nuestro Señor Jesucristo. Pero como vamos a ver en esta predicación, no es el único nombre que Él recibió. Y antes de estudiar los nombres, quiero hacer hincapié y énfasis que este hombre, Jesús Nazareno, el Galileo, no es un personaje de ciencia ficción, no es un personaje inventado en la literatura religiosa.
Él es un ser que vivió y caminó en los senderos de Galilea. Los historiadores, tanto Josefo como Plinio el Viejo, nos hablan de un tal Jesús, que era un hombre, si es que a hombre se le puede llamar. Asimismo relata Josefo en su libro histórico. Debo decir que ese Jesús nazareno, ese Jesús de Galilea, es el mismo Dios soberano. Es el que compró la iglesia con su propia sangre. Y sin embargo, hoy en día estamos viendo a una iglesia sin Cristo y a un cristianismo sin el Cristo. Recordad las palabras de Jesús mismo a Pablo de Tarso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de esta manera el nombre de Jesús se une a su iglesia preciosa y gloriosa. La palabra cristianos recibimos primeramente ahí como un insulto hacia aquellos que seguían a Jesús de Nazaret y fueron llamados pequeños cristos, cristianos. Pero ellos, aquellos que seguían al Nazareno, fueron conocidos como la gente del camino, como los seguidores del Nazareno, como aquellos que habían sido salvos por Jesús, la salvación de Jehová. Amados míos, hoy vemos a Jesús en la puerta de la iglesia, llamando a la puerta. En el libro de Apocalipsis lo hemos venido estudiando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz. Es la puerta de la iglesia a la cual Jesús está llamando. Se encuentra fuera, ha sido desterrado. ¿Podéis imaginaros una iglesia sin Jesús? Pues eso es lo que está pasando en nuestros días y por eso el cristianismo se ha convertido en ni más ni menos que una religión más, porque no hay impacto, no hay la vida de Cristo en los seguidores de Jesús. Pero mirad algo más, estas navidades que han pasado ya, hemos vivido muchas personas y familias una Navidad sin Jesús. Un pesebre vacío del bebé, una vida vacía de Cristo. Y Jesús no ha resplandecido en el corazón de los hombres, aunque su nombre es que Él iba a ser quien salvaría a su pueblo de sus pecados. No hay cosa más triste que una vida sin Cristo, una vida sin Jesús, una alma perdida sin haber sido hallada por ese buen pastor. Y como he dicho, su nombre, Jesús, le fue dado desde antes de la concepción misma, porque narraba el propósito para el cual Él había venido a vivir. Pero no es el único nombre. No es el único nombre. Y debemos ver que ya desde el Antiguo Testamento, Él recibió otros nombres. Vamos a ver una lista y voy a intentar cubrirlos con presteza y ligereza para podernos irnos a comer, pero hay casi 30 nombres que yo quiero mencionar. El primero se encuentra, los primeros, en ese pasaje que conocemos bien, en el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Ahora, voy a mencionar muchos versículos, lo hago para que veáis, sobre todo los que, como está quedando grabado, que se encuentran en la Biblia estos nombres. No me los he inventado yo, pero debido a la presteza del mensaje, no vamos a perder mucho tiempo buscándolos y leyéndolos, simplemente mencionándolos. Pero sí quiero empezar con este precioso versículo en Isaías, bien conocido y por algunos bien memorizado, Isaías capítulo 9 y versículo 6, donde dice la palabra del Señor. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuchad esto, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya desde el Antiguo Testamento Él recibe un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es admirable. Su nombre realmente es digno de admiración, pero no por su nombre que sea bonito, sino por su misma persona, su esencia. Mirad a Dios humanado, eso es admirable. Mirad al Dios que creó el universo, el Todopoderoso, siendo un bebé, eso es admirable.
Miradle en los brazos de María. El que con su mano tuvo y sostuvo el universo, ahora estaba siendo sostenido por los brazos de una tierna mujer. Eso es admirable. Pero no solamente Él es admirable, Él es consejero. La palabra ahí implica no solo que da consejo, sino que en Él mismo nos da las claves para la vida. Él es el consejo de los sabios que debemos seguir. Él es el consejo de las palabras del Dios eterno que debemos seguir. Él es a quien debemos obedecer. Su consejo es de vida. Su consejo nos lleva a pastos verdes. Su consejo hace que nuestras lágrimas se conviertan en gozo. Pero hombre, mujer, ¿por qué no escuchas su consejo? Él no solamente es consejo, Él es Dios fuerte. Porque ¿de qué nos serviría un Dios que no tiene poder? Sin embargo, es Dios fuerte. Y me gustaría hablar de esta palabra porque en hebreo no tiene simplemente una idea de fortaleza física, sino de todo su esplendor, de toda su gloria, de esa fuerza que muestra como una montaña, porque así se traduce algunos de los nombres dados a Dios en el Antiguo Testamento: el Dios de la montaña, el omnipotente, el Dios que todo lo puede hacer. Él es Dios fuerte para salvar. Él es Dios fuerte para oír. Él es Dios fuerte para socorrer. Él es Dios fuerte para ayudar al quebrantado y humilde de corazón. Dios es un Dios fuerte. Su nombre también está ligado a la eternidad. Siento y voy con cuidado porque no quiero, al criticar las traducciones en castellano, poner desconfianza en el texto que tenemos. Pero hay palabras difíciles de traducir en hebreo. La palabra Padre Eterno suena bien, porque si la deberíamos traducir correctamente hubiera sido Padre de la eternidad. Fijaros bien en esto. Él no solamente no tiene ni principio ni días, sino que Él creó la eternidad, si algo así puede ser dicho. En ese aspecto, Él es el que engendra la eternidad. Es el Padre de la eternidad. Y a la vez, Él creó el tiempo, el espacio. Nosotros tenemos principio de día y puedo decir que no tenemos fin de días, pero tenemos principio. Tenemos vida eterna aquellos que hemos creído en el cielo al lado de ese Dios eterno, pero también un castigo eterno si no hemos creído. Ahora tuvimos un inicio, un principio, no así Dios. Y aquel que está fuera del tiempo no tiene principio, porque eso contradeciría su propio ser. Él es Padre de la eternidad. Por último, Isaías nos dice: Él es príncipe de paz. Recordando la palabra misma de Jerusalén, recordando Salem, el príncipe de paz, recordamos en las profecías del Antiguo Testamento, a través del mismo ejemplo de Melquisedec, que él era el rey de paz. Aquí encontramos al príncipe de paz. En las promesas que el Señor Jesús nos da en el Antiguo Testamento, encontramos vez tras vez esa gloriosa y preciosa promesa: mi paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Estos son los primeros nombres dados a este niño que nos es dado. Pero en Apocalipsis, al finalizar el Nuevo Testamento, en el capítulo 22 y versículo 13, encontramos que Él es el primero y el último. Él es llamado el Alfa y la Omega, la primera letra en el alfabeto griego y la última letra en el alfabeto griego es dado al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret, a ese pequeño bebé que nació. No solo es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, Él es llamado el Alfa y la Omega. Él es llamado el principio y el fin, el primero y el último. Pero si nos acercamos a otro pasaje como Hebreos 10 y versículos 19 al 24, Él es llamado el camino vivo.
Y me llama la atención aquí porque en otro lugar, Juan 14, nos dice, yo soy el camino. Cristo recibe el nombre de el camino. No hay otro camino. No hay otra senda que nos dirija al Padre. No todos los caminos llevan al cielo. Tal vez todos los caminos pudieran haber llegado a Roma. Y ahí te hubieras quedado en esa civita, en esa ciudad latina. Pero aunque todos los caminos llevaran a Roma, solo hay alguien, hay un solo camino, Jesucristo. Él es el camino. Cristo es también en Hebreos nuestro, voy a usar la palabra corderito. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque la palabra en griego, cordero, es realmente traducida de un vocablo que mejor hubiera sido traducida corderito. Pero suena extraño. Así se presenta Cristo a la humanidad, como un pequeño cordero. No como un cordero crecido, algunos de los jóvenes que os gusta comer carne de cordero, y bien tenemos a Ece, un especialista en asados uruguayos, y el cordero es una de las carnes deliciosas. Pero aquí tenemos no un cordero crecido, sino un pequeño corderito. En su debilidad, en su inocencia, en su fuerza. Nos dice la Biblia también en 1 Corintios 5, versículos 7 al 8, que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero, pero Él es la Pascua. Él es el sacrificio y a la vez el sacerdote que sacrifica al sacrificio. Él es el Cordero. En ese aspecto, Cristo se presenta también como nuestro sumo sacerdote. Y bien podemos llamar a Jesús el sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero en Hechos capítulo 7, 37, nos dice Cristo, el profeta. Él es también profeta. Y encontramos en Él, en su carácter, esas tres características que solo en Él se cumplen. Cristo, sacerdote, profeta y rey. Rey de paz. Profeta quien profetiza la paz y como heraldo divino nos habla de esa paz. El sacerdote que hace la paz entre Dios y los hombres. Pero hay más nombres de Cristo. Lo voy a decir en hebreo, aunque aparece en muchísimos pasajes de las Escrituras. Yeshua ben David. Jesús, hijo de David. Porque su nombre es compuesto, como en muchos de los nombres usados en las familias hebreas, y seguro habéis oído de esa película, antaño ya y famosa, Ben-Hur, que quiere decir hijo de Ur, o Ben-Gazi, hijo de Gazi. Ben es la palabra hebrea para hijo, una palabra extraordinaria, que muestra no solo una relación, sino una procedencia. Jesús es hijo de David. Es el descendiente digno de tomar el cetro de David y reinar en el trono. Y así le fue predicho y predicado y propuesto cuando David supo que su descendencia habría un rey que gobernaría a Israel para siempre, sentándose en su trono. Dios no miente. Y aquellos que dicen que esta es simplemente una profecía simbólica y que la iglesia es quien ha tomado ese lugar, no solo contradicen la palabra de Dios, sino que le roban el cetro al único que es digno de llevarlo, el Señor Jesucristo. Él es, en la Biblia, el Rey ungido. Y cuando digo Rey ungido, aún menciono en castellano su palabra en el idioma original, Christus. ¿Qué quiere decir el Cristo, el ungido? El Rey ungido. Pero qué interesante es ver Colosenses 1, 18 al 19, donde Cristo es presentado como nuestra cabeza. Y amado mío, todo cristiano, y no quiero ser grosero, está decapitado.
No tenemos cabezas. Solo tenemos una cabeza, que es Cristo. Él es nuestra cabeza. En Lucas 1, 68 al 75 se nos muestra que Él es nuestra fuerza de salvación. Y lo he mencionado antes. Cristo es nuestra salvación, pero Él es nuestra fuerza de salvación. Porque imaginaros a alguien que viniera a rescatar y no tuviera fuerza para hacerlo. Imaginaros a un Dios al cual pudiera oír lo que le pedimos, pero no pudiera hacer nada para darnos lo que le pedimos. Él es nuestro fuerte Salvador. Apocalipsis capítulo 3, 7. Nos da ahí unos nombres que debemos hablar de ellos. En Apocalipsis 3, 7 se nos dice que Él es la llave de David. Es interesante esas palabras. Nos recuerda una vez más que Él llevará el cetro, el trono de David. Pero la llave de la ciudad, y aún hoy en día muchas ciudades dan la llave de la ciudad a personajes famosos. Lo habéis escuchado, ¿verdad que sí? Jesús tiene en sus manos la llave. No solo la llave de la ciudad de David, Jerusalén, sino la llave del cielo. Él es quien da entrada al alma pecaminosa a la vida eterna. No es Pedro quien tiene las llaves. Él solo recibió la llave de la predicación. Y por eso Cristo les dijo: a ti te será dada la llave. Era la llave del mensaje del reino aquí en la tierra. Pero quien sostiene en su mano la llave del destino eterno de los hombres es este Jesús, Nazareno, hijo de David. En el mismo pasaje de Apocalipsis 3:7, Él es llamado el Santo. Él es llamado el verdadero. Él es dicho otra vez más el que tiene la llave. Y hermanos míos, qué hermoso es ver que Él es santo y que Él es verdadero. No hay otro como Él. En pureza, en justicia, en carácter, apartado del mal. Él no es pecador como los hombres. Él es el Santo. Y ese nombre, el Santo, en el Antiguo Testamento no era dado ni más ni menos que, o era dado ni más ni menos que a Dios mismo. Él es el Santo en el Antiguo Testamento. El Santo en el Nuevo Testamento es Jesús. ¿Tenemos ahí un problema entonces? No, ningún problema. Al contrario, es una ratificación de que este Jesús, hijo de David, es Dios mismo. Es el Santo de Israel. Es el Santo prometido. Es el Santo Dios mismo y el verdadero. Porque Él es toda verdad. Mencionado antes Juan 3:16, Juan 14 también, mencionando ese amor del Hijo que nos ha sido dado, se nos recuerda que Él es el verdadero y único. Pero debo avanzar. En el Evangelio de Juan encontramos, y teníamos que ir a varios pasajes, que Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta. ¿Y qué imagen? Y por favor, que nadie imagine que Cristo tiene forma de puerta. Debemos entender bien, y hablaré más de esto en otros mensajes, que en la Biblia aparecen formas de dicción o formas de escritura, formas literarias. Entre ellos, términos que nos pueden llamar la atención como la hipérbole, la paradoja, la alegoría, el simbolismo, el anacronismo. Son formas que nos hacen entender la verdad de la Escritura en formas literarias. Diferente es hablar de la metodología de interpretación, donde en nuestra posición creemos en la posición no alegórica, sino en la posición literal. Y fijaros lo que he hecho. Una cosa es que aparecen formas alegóricas textuales y otra es que interpretemos la Biblia de forma alegórica. Y es cierto que aparecen símbolos y simbolismos en la Escritura, pero otra es que interpretemos las Escrituras de una forma simbólica. Creemos en la literalidad de la Escritura. Y cuando Cristo dice yo soy la puerta, o yo soy la piedra angular mencionado en Zacarías 10, no creemos que Cristo sea un instrumento de madera que abre y cierra, o que Cristo sea un pedrusco perdido en el bosque.
Creemos que ese mensaje en forma simbólica, en esa expresión académica, lingüística, nos habla de una verdad extraordinaria. Cristo es el único que abre y ninguno puede cerrar. Cierra y ninguno puede abrir. Él es la roca, Él es la piedra eterna. Él es realmente en todos esos caracteres simbólicos, alegóricos que nos da la lingüística aplicada, nos habla de un carácter extraordinario. Al Dios que amamos, que servimos, que buscamos y que confiamos. Pero cuando hablamos también de esas características lingüísticas, encontramos en Malaquías 3, versículos 2 y 3, que Él es fuego. Fuego purificador. El fuego purifica. Quita del oro toda escoria y todo pecado. Pero, amados míos, os aseguro también que Dios es fuego. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A Satanás y a sus seguidores se les ha dado un tiempo para que se rían. Y os aseguro que 2000 años de historia todavía se oyen los ecos de las risas del Gólgota, cuando se burlaban de Cristo y le golpeaban, intentaban decir, baja de esa cruz. Se mofaban de Él y se burlaban de Él. Y por 2000 años el eco de esas risas ha resonado en este mundo podrido. Pero llegará un día donde no habrá más risas, sino llantos. Donde el fuego de la ira de Dios consumirá a todo pecador que haya menospreciado el nombre glorioso del Señor Jesucristo. El día de la ira se acerca. El día de la venganza se acerca. Y aquel cordero, mencionado y predicado en la Biblia como el pequeño cordero, lo veremos puesto en pie en el libro de Apocalipsis. Así se nos habla de él y se nos menciona la ira del cordero. ¡Qué paradoja! Usando una vez más una expresión lingüística. ¿Puede un cordero tener ira? Cuando en sí mismo es el epíteto, es el ejemplo exacto, es el paradigma exacto de humildad, de ternura, de bondad. Pero mirad a este cordero lleno de ira. No es el único nombre que se le da a Cristo. Rápidamente menciono una lista más. Cristo es llamado el agua de vida. Él es llamado el pan de vida. Él es llamado el camino, la verdad, la vida. Él es llamado la vid viviente en Juan 15:5. ¿Y qué características de estos nombres? Cuando Cristo habla de sí mismo como el pan de vida o el agua de vida, todo hambriento puede alimentarse de su pan. Todo sediento puede beber abundantemente del agua de su gracia. Y darnos cuenta que Él sacia el hambre del que tiene hambre y la sed del que tiene sed. Su pan de justicia y su agua limpia. Podemos acercarnos a Él y ser saciados. Porque el que come de ese pan nunca más tendrá hambre. Yo no necesito ya ningún otro Dios. Yo no necesito ya ningún otro héroe. Yo no necesito ya ningún otro Salvador. Ya he sido saciado. Y mi alma, sedienta alma que buscaba la paz, la ha encontrado en aquel que ofrece la paz. Y mi alma, que tanto buscaba el refugio y la protección, ha encontrado refugio y fuerza en aquel que es el Todopoderoso, el glorioso Redentor, el Goel, si uso la palabra hebrea del Antiguo Testamento. Y este es otro nombre dado a Jesucristo, el pariente cercano, aquel que paga las deudas de alguien que no puede pagarlas, aquel que te rescata en tu viudez y en tu desesperación. Él es el Redentor. Aquel que paga el precio en el mercado de esclavitud. Cuando estábamos siendo vendidos, ultrajados, maltratados por el pecado, vino nuestro Redentor y pagó el precio. Pagó el precio para que fuésemos librados. Libre soy hoy. Y puedo decir que esa libertad ha sido conseguida por la sangre de Jesús Nazareno, quien es también
el amado de las gentes. En Efesios capítulo 1, 6, así le conocemos, el amado. ¿Y cuántas cartas he firmado yo al escribir a hermanos y al final de la carta, en vez de decir su más seguro servidor o palabras altisonantes, simplemente escribo en el amado? Porque esto es lo que fluye de mi corazón y de mis entrañas. Él es el amado. Y debe serlo para cada uno de nosotros. Leed el Cantar de los Cantares. No veáis ahí solamente la relación entre un hombre y una mujer, preciosa, hermosa, nada que decir negativo en cuanto a ello, pero el libro del Cantar de los Cantares nos presenta al amado, amándonos. Nos presenta a Jesucristo como ese amante tierno que nos cuida, nos mima, nos da mucho más de lo que nunca antes habíamos imaginado. Leed Cantar de los Cantares con esos ojos y descubriréis que Jesús, el Hijo de Dios, es tu amante Salvador. Por último, dejadme mencionar 3 palabras más. Jesús fue el Hijo de María. Así se le llama en algunas partes de los evangelios. ¿No es este Jesús, el hijo de José y María? ¿No están sus hermanas y hermanos entre nosotros? Él fue también mencionado en la Biblia como el Hijo del Hombre. En ese aspecto, la palabra hombre habla de Adama, el primer Adán. Él vino y se hizo hombre por nosotros. Pero el Hijo del Hombre, que habla de su ministerio terrenal y de su muerte terrenal, nos lleva a una expresión mucho mayor. Él es el Hijo de Dios. Los musulmanes no creen que Dios tuviera hijo. Los testigos de Jehová hablan de que Él simplemente fue engendrado, por eso es menor, el Hijo. Sin embargo, al estudiar las Escrituras, descubrimos cosas hermosas. Descubrimos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios eternamente y para siempre. Alguien conocido, y no mencionaré su nombre para no meterme en líos, ya que cuando tocas a estos ugures del tiempo actual te metes en líos, pero alguien dijo que Jesús no fue hijo hasta haber nacido de María. No, amado hermano, el error tuvo que ser corregido. Porque Jesús es el Hijo engendrado desde antes de que existieran los cielos, la tierra, el universo, antes que Dios dijera sea la luz y fuera la luz. Él era Hijo. Él era Padre y Él era Espíritu Santo. Y los 3 son uno. No adoramos a una trilogía. Pero eso nos habla de su relación en el seno de ese divino ser que tanto nos cuesta entender. En la relación con el Espíritu, el Padre y el Hijo tienen una relación con el Espíritu, pero las relaciones en el seno de la Trinidad se relacionan de esa manera. El Padre ha engendrado al Hijo eternamente. El Hijo es engendrado por el Padre eternamente. El Padre envía al Hijo, pero es enviado a través de su Santo Espíritu. Y el Hijo envía al Espíritu Santo. Son palabras que están en la Escritura y que nos hablan de la intrínseca relación en el seno de la Trinidad. Pero por más que nos cueste a veces, y sé que cuesta, este Jesús, este Yeshua, es Adonai del Antiguo Testamento. Es el mismo ángel de Jehová mostrado en el Antiguo Testamento. Es el Dios Todopoderoso. Voy al último versículo en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Hechos 4 y versículo 12. Dice así la eterna palabra en Hechos 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre es glorioso. No hay otro nombre como Él. No hay otro ser como Él. Aquel niño que sostuvo María en sus brazos, cuyo nombre es Jesús, es nuestro Dios. Amémosle, sirvámosle, conozcámosle, hagamos todo lo que esté en nuestras fuerzas para acercarnos más a Él, porque eso es lo que nos trajo a este lugar llamado Iglesia Evangélica. Fue Cristo. Y es por Él y en Él que debemos seguir viviendo para la gloria de Dios y gozando de Él para toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra revelada nos manifiesta, nos muestra tanta bondad y misericordia. Oh Señor, lo que apenas he hablado hoy en este rato no hace más que rozar lo que eres tú y quién eres tú. Y Señor, nos sentimos tan agradecidos por esa bondad infinita y esa misericordia infinita. Danos un buen día hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y Ana, ¿puedes volver al piano? Siempre recogemos la ofrenda al final del culto como parte de nuestra adoración y hermanos, os recuerdo los que estáis presenciales, tenemos una cajita. Creo que hay una cajita, si no, Rosa, ¿puedes? Sí, gracias, Manuel. Puestos en pie, vamos a entonar, oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, el himno 226, himno 226. 226, himno 226. Un himno que ha estado siempre ligado a nuestra alma y cantarlo una vez más es un gozo. Gracias al Señor que hemos estado aquí en la iglesia hoy. Tenemos un día por delante para descansar, que también falta nos hace para disfrutar de nuestras familias. Y volvamos el mal en bien. Las normativas que tenemos ahora pueden ser oportunidades gloriosas para anunciar el Evangelio, para disfrutar de nuestras familias,
para darnos cuenta de lo que es importante y lo que no es importante. Convirtamos las piedras del camino en escalones que nos ayuden a subir mucho más arriba. Dios está con nosotros. Esta tarde a las 6:30 estaremos aquí en el local. Aquellos que podáis estar, estáis bienvenidos. Así nos hacéis compañía. Estaremos aquí a través de YouTube también. Y los hermanos de Sudamérica por fin podrán apoyarnos en un culto o añadirse a un culto de la tarde. Los pobrecitos no podían por horario, pero será una bendición tenerles. Y os pido que oremos, que Dios bendiga la tarde. Voy a pedir a Javi, tienes el micro. ¿Puedes orar tú, por favor, para terminar este culto? Y hermanos de YouTube, Dios os bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y seguidnos, darle al like, a la campanilla, suscribiros al canal. Tenéis que hacer todas esas cosas para que seamos buenos youtubers. Bueno, Señor os bendiga. Javi, por favor, dirígenos en oración. Sí, Señor, muchas gracias por este día, Señor, y por la oportunidad de que, aunque seamos pocos, Señor, de poder haber venido aquí a la iglesia, Señor. Yo pongo delante tuya, Señor, a cada hermano que no está aquí, Señor, cada motivo de oración que hemos visto en internet, Señor, que hemos comunicado. Señor, te pido que tú los tengas presente y te pido, Señor, para que tu mensaje de hoy, Señor, pueda ser